el ahorro está muy bien, pero ese dinero que yo pienso que tengo no vale lo que pone el banco que vale. Lo que pude aprender en la carrera, mucha teoría, pero poca práctica. En cuanto a las inversiones que tú has hecho, ¿cuál podrías decir que es la mejor a día de hoy? Habrá que ver cómo afecta el comercio internacional, si se adoptan todas estas tarifas y aranceles que se están planteando. Para otras personas son negocios, para mí es propósito de vida el poder ayudar a otras personas. Puedes llegar tarde, pero si tienes una buena gestión del riesgo, no pasa nada, perderás, pero perderás poco y habrás aprendido. Me preguntan, ¿tú crees que el Bitcoin puede llegar a ser un valor refugio como lo es el oro? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del oro. Hoy nos visita Andrea Redondo, fundadora del Club de Inversión, que viene a explicarnos su manera de ver la vida, atacar las finanzas y cómo invertir. Muy buenas, Andrea. Hola, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy feliz de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, antes de nada, coméntanos, ¿quién es Andrea? Bueno, Andrea es una eterna curiosa, una aprendiz de la vida, una persona con muchas inquietudes y entre otras muchas por las inversiones, que creo que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, pues personalmente empecé muy jovencita en el mundo primero del ahorro. Con el paso del tiempo ya pues fui ampliando a las inversiones y con el tiempo alcancé la libertad financiera y dije, wow, esto se vive muy bien siendo dueño de tu tiempo, voy a divulgar. Entonces es como creé mi proyecto de El Club de Inversión hasta hoy. Me han dicho que empezaste a ahorrar a los 6 años, ¿eso es verdad? Sí, eso es. ¿Cómo se ahorra tan pequeñito? Bueno, yo vengo de una familia donde no había grandes herencias ni nada por el estilo, más bien una familia de mis abuelos agricultores, o sea, no una familia pues normal, ¿no? Pero mis padres sí que me inculcaron la importancia del ahorro. Y entonces desde pequeñita, con 6 años, iba al banco a depositar la paga, que no era mucha, pero era más el símbolo, el hecho de depositarlo. Entonces creó en mí esa rigurosidad. Y con 16 años, bueno, estuve 10 años, ¿no?, ahorrando como una hormiguita las pagas, viendo a ver si compraba las chuches o no, que podía ser más interesante para mí. Y con 16 años tuve la suerte de tener una asignatura de economía en la escuela y fue cuando dije, wow, el ahorro está muy bien, pero ese dinero que yo pienso que tengo no vale lo que pone el banco que vale, porque había perdido poder adquisitivo con el paso del tiempo. Y fue cuando se me encendió la bombilla de tengo que hacer más que simplemente ahorrar. Y fue cuando descubrí el mundo de las inversiones. Obviamente era todavía menor de edad, entonces durante 2 años estuve pues estudiando, aprendiendo, viendo qué posibilidades había, y ya cuando alcancé la mayoría de edad ya sí que empecé a invertir pues por cuenta propia en distintos pilares. Empecé con las inversiones en bolsa, luego pasé a inmobiliario, los metales preciosos, criptomonedas y demás. Fue así un poco pues como fui creando mi propia cartera de inversión. Y entre todo eso también te estabas formando como en Derecho, en Economía, Finanzas. Eso es, sí, hice primero la carrera de Derecho. Cuando terminé quería profundizar todavía más en todos los aspectos económicos, financieros, entonces hice la carrera de Economía y Finanzas y estuve trabajando también por cuenta ajena en un despacho de abogados, estos como los americanos que se ven en las películas hasta altas horas de la madrugada, y bueno, pues era un trabajo que intelectualmente me llenaba mucho, pero llegó un momento en el que veía que la vida avanzaba demasiado rápido y que no tenía tiempo de cumplir mis propios sueños, que solo luchaba por los sueños de los socios, y fue cuando pues decidí dejar el trabajo, porque yo había estado pues eso, invirtiendo en secreto, porque no era algo de lo que se hablara, y con esos ingresos pasivos que yo había estado generando con mis inversiones que hacía mientras estudiaba y luego cuando trabajaba, pues decidí dar el salto y pasar a vivir de mis inversiones. ¿Vivir de tus inversiones? ¿A la vez montas el club de inversión o eso ya es después? No, eso fue muchísimos años después. Primero alcancé la libertad financiera. ¿Pudiste vivir realmente de tus inversiones? Sí. Que muchas veces aquí surge la pregunta, pero como una persona tan joven, porque yo era poco antes de cumplir los 30, ¿cómo puede una persona tan joven vivir de las inversiones? Y lo que no se entiende es que primero, lo que te decía antes, no es que hubiera habido grandes herencias, sino que si tienes un plan de acción claro y sobre todo utilizas las herramientas a tu disposición, como puede ser el apalancamiento financiero para inversiones inmobiliarias, también lo que yo llamo accidentes positivos de riqueza, si inviertes en activos que te pueden dar un gran potencial de ganancias sin asumir un riesgo excesivo, pues con todo eso tu patrimonio va creciendo más rápido, y si encima generas ingresos pasivos de ese patrimonio que tienes, pues es perfectamente posible hacerlo. No digo que sea fácil, no digo que sea rápido, aquí el matiz, pero si eres disciplinado y sabes cómo hacerlo, es posible. ¿Por qué decides explicar
tu trayectoria o, digamos, cómo haces las cosas a los demás? Pues mira, muchas veces se me suele preguntar que si por el hecho de haber estudiado Derecho, Economía y Finanzas partía con una ventaja. Y lo cierto es que obviamente sí. O sea, si yo leo un contrato lo voy a entender más fácilmente y voy a ver qué aspectos hay que cambiar o que no me convienen. Pero en las inversiones, o sea, obviamente todo lleva letra pequeña que es importante leer, pero no es el mundo de los negocios donde los contratos son tan importantes, ¿no? Si vas a comprar pues un ETF, unas acciones, no hay contratos por detrás. Lo que pude aprender en la carrera, mucha teoría, pero poca práctica. Pero sí que pues un despertar, ¿no? Y dije, bueno, yo he tenido la gran suerte de que mis padres de pequeña me inculcaran la importancia del dinero. Y esta trayectoria que yo he tenido voy a compartirla con otras personas y es como nació el Club de Inversión en el 2017, pero años después de que yo hubiera alcanzado la libertad financiera, que eso es una diferencia que se suele ver, que muchas veces otros influencers lo hacen al revés, ¿no? Sí, por eso te pregunto. Sí. Y consiguen la riqueza gracias a sus proyectos divulgativos. No, en mi caso es totalmente al revés. Comparto porque realmente es suena muy bonito y tal, pero es cierto, o sea, para otras personas son negocios, para mí es propósito de vida el poder ayudar a otras personas. O sea, no te digo que todo el mundo alcanzará la libertad financiera, ni siquiera todo el mundo lo busca Claro. y está genial. O sea, ojalá hubiera más personas que están contentas con sus trabajos, pero el poder tener más flexibilidad, o sea, la tranquilidad que te da el poder tener dinero, no que podríamos entrar a debatir si el dinero da o no la felicidad, pero esa tranquilidad que te da el poder tener un dinero, que no te hablo de comprarte coches de lujos, no, es comprar vivir, tranquilidad, vivir, sí. Eso, y vivir pues más tranquilo, más sosegado, para mí no tiene precio y es lo que comparto a través de redes. Has dicho una cosa que tus padres te dieron unos mínimos, unos conceptos básicos. ¿Crees que es importante el apoyo familiar o la educación financiera en casa para todo el mundo hoy en día? Sin duda, o sea, ojalá hubiera más familias que lo inculcaran, pero por otro lado no creo que si en una familia no se hace haya que fustigarse, porque es normal, si tú no has tenido esas bases, es normal que no puedas transmitir o trasladar algo que tú no tienes y no pasa nada. Lo importante es ser conscientes de que hay un mundo de oportunidades ahí fuera que no estamos aprovechando porque no tenemos ese conocimiento y a día de hoy con pues entrevistas como estas, que estáis haciendo una gran labor divulgativa, es tan fácil aprender a día de hoy que yo creo que es importante tomar las riendas de su futuro, no solo para uno mismo, sino para las generaciones venideras también. Sí. De hecho, yo he visto alguna vez algún vídeo así, que salen personas mayores en pueblos que entienden muy fácil la economía, que dicen, me entra tanto, gasto tanto y ya está. Y luego ves otras cosas por ahí, ¿no? De muchas técnicas que dan vueltas y lo que hace un poco es liar a las personas con tipos de interés altos, que si ahora bajan, que si ahora suben, y al final es lo que te entra, lo que te sale, y sobre todo protegerte de la inflación, que se lo va comiendo todo poco a poco. Eso es. En el Club de Inversión, Andrea, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es una plataforma online? ¿Hacéis eventos presenciales? ¿Cómo lo enfocáis? Pues nació como un proyecto 100% online, para poder compartir con el mayor número de personas posibles, pero es cierto que sobre todo en Internet, que cada vez hay pues, más vendehumos, más personas que surgen. Hace ya unos años decidí que era bueno tener también una presencia física, entonces empezamos a hacer eventos presenciales, hemos hecho recientemente uno de 1.000 personas y el trato humano es impresionante, el poder ver a la gente, ayudarles de tú a tú, porque estas entrevistas están genial, pero tú no sabes quién es la otra persona que hay detrás de la cámara y cómo les puedes ayudar, que te cuenten su caso y poder decirle, pues mira, en tu caso te conviene más esto o lo otro, porque obviamente somos todos diferentes y cada uno tiene un perfil de riesgo, una tolerancia al riesgo, una situación personal, profesional diferente y para unas personas pues pueden ser más interesantes unas inversiones u otras. Entonces el poder estar en contacto de tú a tú con la gente, para ellos y también para mí, te lo confieso que es totalmente diferente, ¿no? Cuando, hoy estoy hablando contigo, pero normalmente estoy yo sola en el salón de mi casa haciendo los vídeos. Y te expresas diferente, también transmites distinto y a mí me parece muy bonito el poder también tener ese contacto físico con la gente. ¿Te sientes orgullosa de algún caso en concreto o algún éxito que hayas visto de alguien que ha crecido muchísimo?
Pues la verdad es que de varios, y cada día nos llegan más. Pues mira, tenemos, o sea, obviamente no te voy a dar nombres porque soy súper recelosa de la confidencialidad, aunque seguro que están, es muy importante. Que os voy a contar a vosotros, pero pues tenemos una chica que tiene 40 años, que se quedó viuda hace unos pocos años y con una niña pequeña ha salido adelante y ella sigue trabajando, pero ya es libre financieramente gracias a lo que ha aprendido con nosotros. Luego tenemos otra persona que trabaja en turnos de noche y bueno, pues alcanzó la libertad financiera, ha podido dejar ese trabajo y ahora hace otras cosas, porque alcanzar la libertad financiera no quiere decir que te vayas a tumbar debajo de una palmera y ya no hacer nada, ¿no? O sea, en general, la gente que consigue alcanzarla es gente inquieta, curiosa, como te decía al principio de la entrevista, y que quiere seguir aprendiendo y ayudando a otras personas. Tenemos luego, bueno, pues un empresario que vendió su empresa, sigue trabajando para esa empresa porque tenía una obligación de de 2 años, ¿no? De mantener. Pero en paralelo ha ido haciendo otros proyectos con ese capital y de esos ingresos pasivos pues también ha alcanzado la libertad financiera. Que ojo, que no todos los alumnos la alcanzan. Es decir, por el otro lado también habrá También, casos, obviamente, ¿no? sí. Hay gente, bueno, pues que tenía una buena situación y que ahora está en el paro porque pues, les han echado el trabajo, pero por suerte tienen las inversiones que les respaldan y a la espera de que encuentren otras, o sea, para poder complementar el paro, ¿no? Entonces, hay de todo. Pero lo bonito que yo veo es que cualquier persona que tenga esa firme convicción puede conseguir grandes cosas con el dinero, pero estamos hablando del dinero pero como vehículo para conseguir la vida que quieras, no por decir tengo un cero más en la cuenta, no va por ahí. Y el poder es que en general la gente, al menos de la comunidad que yo veo, todos quieren o queremos lo mismo, es poder tener más tiempo para nosotros, para estar con la familia, dedicar a los hobbies. O sea, no es tener pues relojes de lujo o coches, que a lo mejor algunos sí, pero en general no es eso, es más el poder disfrutar con los seres queridos. Sí, porque se dice mucho eso, que cuando llegas, ¿no?, a un punto en que no necesitas trabajar, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué sentido tiene la vida si no tienes con qué ocuparla? Eso es. Pero, como has dicho, hay mucha gente que es inquieta, que es curiosa y que aunque tenga su vida resuelta de mejor o peor manera, pero siempre sigue haciendo cosas, porque tienes esa necesidad vital, ¿no?, de seguir moviéndote. Sí. Pero, cambiando un poquito de tema, en cuanto a las inversiones que tú has hecho, ¿cuál podrías decir que es la mejor a día de hoy? Es una pregunta difícil. En términos de retorno sobre inversión, probablemente la formación, porque al final en inversiones, si no sabes lo que estás haciendo, puedes equivocarte y perder mucho dinero. Entonces la formación probablemente sea la mejor, o sea, como con retornos continuados a lo largo del tiempo. Si me hablas en retornos concretos, probablemente hace 2 ciclos alcistas de las criptomonedas. Vale. En el Ripple conseguí un 1000% en bueno, pues algo menos de un mes. Y claro, la gente dice, bueno, te harías multimillonaria. Y no, porque son apuestas asimétricas, ¿no? Donde lo que te decía, accidentes positivos de riqueza, pero claro, no es que hagas all-in, no metes todo tu patrimonio, no, inviertes una pequeña fracción de tu... Porque claro, hay mucho riesgo. Eso es. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en términos de porcentaje, o sea, fue espectacular, pero sobre el impacto que tuvo en mi cartera no fue tanto por la asignación del riesgo que tenía. En inversiones inmobiliarias también me ha ido bastante bien, con residencias principales también, que muchas veces se piensa que no. ¿Qué son residencias principales? O sea, la residencia habitual. Ah, vale, que muchas la primera veces vivienda. Primera vivienda, que muchas veces se piensa que no, que es... Siempre se pierde dinero, ¿no? Que se pierde dinero, que Robert Kiyosaki siempre te dice que es un pasivo, pues yo creo que no, que bien empleado puede ser un activo. Además que obtienes más apalancamiento y hay más facilidades, también tributariamente hay reglas más ventajosas. Bueno, en metales preciosos, oro también. O sea, yo llevo invirtiendo en oro bastante tiempo, pero obviamente en el último tiempo pues ha aumentado mucho y eso también se ha resentido en el patrimonio positivamente. En general, yo es que tengo una cartera bastante diversificada. Eso te quería preguntar también después, sí. Y entonces busco un equilibrio, no tengo, o sea, lo mido mucho el porcentaje que distribuyo en cada uno de los pilares de inversión. Incluso dentro de cada pilar tengo distintos activos y distintas estrategias, algunas de generación de ingresos pasivos para poder mantener mi nivel de vida, otras por acumulación porque tampoco me hace falta tanto para mantener mi nivel de vida. Entonces, eso, si te tuviera que decir una sería el Ripple, pero en general ha habido muchas que han ido muy bien. También las hay que han ido muy mal. Eso te iba a preguntar también. ¿La peor cuál ha sido? ¿O de las peores? Es difícil porque yo creo que la mente humana como eso que borra, ¿no? Pero entonces...
O sea, ha habido en mis inicios sobre todo que, o sea, yo creo que hay que reconocer los errores, ¿no? Y al principio yo era todavía un adolescente, entonces me dejaba llevar por los impulsos de invertir en modas, invertir en cosas que a mí me gustaban. Y con el tiempo he aprendido que no es así como hay que proceder, pero entonces, bueno, pues invertir movida por el FOMO en los momentos en los que ya está llegando al mercado a la alza y decir, venga, que todavía, y luego pues, soportar la bajada, ¿no? Y decir, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿No vendo? Pues al final compras el peor momento y vendes el peor momento. Sí. Yo también he pasado por ahí, pero de nuevo, con una buena asignación de recursos, los errores que cometes no te impactan tanto, no es que digas, bueno, pues he quebrado, no, yo nunca he tenido situaciones así, siempre he sido bastante responsable con las inversiones, pero algún error y alguna tontería también se han cometido, claro que sí. Has dicho que tienes en las distintas ramas muy diversificado todo dentro. ¿Eso lo balanceas también cada cierto tiempo? ¿Vendes posiciones que hayan ido muy bien y compras otras que estén más bajas? ¿Cómo lo haces eso? ¿O hay cosas que no se tocan nunca? A ver, en inmobiliario obviamente no, sí, claro, inmobiliario es más distinto, pero sí que doy también salida en algunas ocasiones, pero más puntual. En general yo soy más de comprar que de vender en cualquier activo, porque busco, bueno, el interés compuesto y también la acumulación. Entonces, sí, hago balanceos, reequilibrajes, pero en general es aportando nuevo capital. No me gusta vender para comprar porque fiscalmente no es interesante, o sea, tributas por algo que prefiero eso, inyectar más. Y aquí habrá gente que diga, claro, pero si no tengo más dinero, ¿cómo lo hago? Bueno, pues simplemente puedes hacer las compras promediadas, ¿no? Planteas, vale, pues voy a invertir esta cantidad a lo largo de este tiempo y ya con esas aportaciones nuevas que haces ya vas atribuyendo al activo que te convenga. O sea, todo es tener una estrategia, ¿no?, clara. Entonces, sí, yo hago el seguimiento normalmente trimestralmente, aunque de nuevo depende un poquito de las estrategias de inversión. Por ejemplo, en bolsa, cuando hago swing trading, que es análisis técnico en temporalidades más cortas, ahí no puedes esperar 3 meses, o sea, tienes que ir haciendo el seguimiento pues, semanalmente, normalmente. Pero en general mis inversiones, o sea, cuanto más mayor me hago, menos tiempo quiero dedicarle a las inversiones, más valoro mi tiempo haciendo otras cosas, entonces sí que busco inversiones que sean cada vez más Pareto, que me lleven menos tiempo, y eso hace que el seguimiento se pueda prolongar un poco más o retrasar en el tiempo. Ahora mismo, en estos momentos, ¿cómo ves el mercado? ¿En qué entrarías? ¿En qué no entrarías? Bueno, como siempre comentábamos fuera de cámaras, ¿no?, que no tenemos ni tú ni yo la bola de cristal. Yo siempre intento apostar, si se me permite la palabra, por estrategias o inversiones que sean todoterreno, es decir, que se pueden adaptar a cualquier tipo de condiciones de mercado, porque estas pueden cambiar muy rápidamente, sobre todo en activos más volátiles como pueden ser las criptomonedas, la renta variable. Entonces yo siempre intento tener como en fondo de cartera, por así decir, cosas que todo el mundo puede replicar, como puede ser la inversión en índices a largo plazo en bolsa, sobre todo índices de renta variable, sobre el S&P 500 o sobre índices internacionales, si se quiere más diversificación geográfica y divisas. Para mí, por ejemplo, el oro es un activo que no debería faltar en cualquier cartera, que luego se podría plantear, claro, ahora con el oro cerca de máximos históricos, ¿es buen momento? ¿No lo es? Y yo siempre voy a lo mismo, de cómo de importante es tu seguridad, ¿no? Porque sí, ahora a lo mejor lo estás comprando más caro que hace 6 meses, un año, claro, pero puede seguir subiendo y probablemente vaya a seguir subiendo. Nada dice que vaya a subir en línea recta, como todos los mercados tienen que respirar, subir y bajar. Pero a largo plazo, o sea, con la inflación que está habiendo en el dinero fiat, con esa mayor desconfianza que hay en los gobiernos, en los estados, que cada vez el futuro es más incierto, yo creo que inversiones refugio, ¿no?, como puede ser el oro, no pueden faltar. Luego, si hablamos de otras cosas como la plata, yo la plata... tengo una parte que es como fondo de cartera también, que no se toca con físico, tanto el oro como la plata, pero luego con la plata, por ejemplo, como es mucho más volátil, ahí sí que especulo más, según los momentos, los ciclos, con más pues, oro papel, plata papel, con ETFs y demás. Eso es algo que las materias primas a mí en general en estos momentos creo que pueden tener bastante potencial. Todo depende obviamente de todo lo que pase una vez que bueno, pues en Estados Unidos se empiezan a implementar el nuevo gobierno. Eso es, y empiecen a tomar esas medidas que dicen, ¿no? Porque, pues por ejemplo, los recortes de los impuestos
Eso, si se produce, pues tendrá unas repercusiones muy buenas sobre las grandes capitalizaciones estadounidenses que yo ya tengo en cartera. Entonces eso debería subir, pero se puede inyectar más. Habrá que ver cómo afecta el comercio internacional si se adoptan todas estas tarifas y aranceles que se están planteando. Entonces hay cosas que sí que sabemos hacia dónde va a ir, pero otras no tenemos muy claro y habrá que ver según vayan evolucionando los mercados. Las criptomonedas, bueno, pues hoy grabamos esto, mañana a lo mejor están en un punto muy diferente y no podemos saberlo, pero criptomonedas, de nuevo, no podemos meter todo en un saco. Para mí hay que distinguir el Bitcoin y, si me apuras, el Ethereum de todas las demás criptomonedas. Para ti y para muchísima gente. Sí, bueno, hay gente que dice que está el Bitcoin y todo lo demás. Sí, no me tenía Ethereum. Sí. Pero yo en el Ethereum todavía creo que sé. Y bueno, las stablecoins, pero no es para inversión como tal, es más para generación de ingresos pasivos, o si quieres tener una parte de dinero fiat, pero dentro del mundo de la blockchain. Pero por ejemplo, yo en el Bitcoin, a día de hoy, por el momento nunca he vendido un Bitcoin de los primeros que compré. Sigo acumulando. Ha habido ciclos, obviamente, y la gente me decía, pero si ves que está bajando, ¿no vendes? Le digo, no, al revés, aprovecho las bajadas para comprar más. Porque yo personalmente creo que es un activo que tiene mucho potencial, pero es mi visión. Cada uno tiene que adaptar a lo que ellos ven. También volviendo a lo que te decía antes, a mí antes me encantaba ver, está subiendo, está bajando. Ahora no, o sea, ahora es como me mantengo alejada y lo oigo porque obviamente yo no veo las noticias, yo no veo la tele, ni leo los periódicos, pero te llega, o sea, sobre todo cuando tienes un canal de inversiones te llega y te enteras y dices, pues es que me da igual, lo tengo en piloto automático y si veo que hay, pues por ejemplo, bajadas, pues inyecto en el 2020, que todos sabemos lo que pasó, que no se puede decir aquí porque si no a veces se censura en YouTube los vídeos y demás, pero eso que pasó... Hasta el momento no se han censurado nada todavía, bueno, pues, pero bueno. Eso que pasó, todo el mundo pensaba que iba a haber mercados bajistas en aquel momento y yo para mí no, porque la economía era fuerte y sí estábamos pasando por una situación, un cisne negro, ¿no? Que no se sabía cómo podía evolucionar, pero... No se puede comparar a nada que haya pasado antes. Claro, entonces... pero tampoco podía durar de forma indefinida y económicamente el mundo estaba en una posición muy fuerte. Entonces, bajó un 15-20% el S&P500 en cuestión de unas semanas y la gente pensaba que iba a ser el siguiente gran crack. Para mí no, para mí era simplemente pues adecuarse a lo que estaba pasando en ese momento. Yo compré, mantuve y luego fui haciendo compras promediadas, pero hice lo que se conoce un buy the dip, ¿no? Es cuando baja, comprar más y me fue muy bien. Y no es la única vez en el 2022, por ejemplo, que los mercados habían muchísimos... En esa época, perdón que te corte, sí. ¿Invertiste en alguna empresa que tú vieses que por la situación que había tuviese más potencial que otras? ¿O simplemente en fondos, en S&P500 en general? ¿O te enfocaste en algo en concreto? Yo ya la tenía en cartera, pero reforcé posiciones en Amazon. Porque yo pensé, bueno, vale, estamos todos en nuestras casas, la gente sigue comprando y es muy curioso porque la tasa de ahorro de muchos países aumentó, porque obviamente no se podía... No sales a la calle. Pero cuando ves lo que se gastaba en comercio electrónico y a la luz están los resultados de Amazon desde aquel entonces, o sea, se han disparado, obviamente en el 2022 frenaron, pero... Cuando se ve un gráfico de cómo estaba la situación en aquel entonces y ahora, o sea, la gente que no invirtió o al revés, que vendió, se están tirando de los pelos. Dicen, pero ¿cómo me pude dejar llevar por eso? Que yo lo entiendo, no era lo que tú decías, ¿no? Que no lo habíamos vivido. Pero yo al final ya llevaba pues 10 y tantos años, 16, 17 años invirtiendo. Yo ya viví la crisis de las subprimes, yo ya viví la crisis de la deuda griega, yo ya viví lo que pasó en el 18. Entonces, la experiencia te dice, oye, tranquila, no es el fin del mundo, ¿sabes? O sea, iba a decir salte a dar una vuelta, pero en aquel momento no se podía, pero eso, toma un poco de... Toma espacio, ¿no? Hace como zoom out, o sea, aleja la vista y ya verás, visión a largo plazo, es normal que pasen estas cosas, dale tiempo al tiempo y sigue con tu vida, invierte, pero más o menos en piloto automático y ya verás cómo obtienes resultados. ¿Tienes alguna empresa ahora en el objetivo, el punto de mira? Sí, tengo varias. Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Que yo en mi propio canal soy muy cauta con lo que digo, porque cuando se dice tal nombre o tal otro, la gente va corriendo a comprar. Pero si te digo, por ejemplo, una empresa que distribuye dividendos, que además está infravalorada, a lo mejor tú tienes una estrategia de capitalización y no te interesa para nada los dividendos. Entonces no son... O sea, me gustaría más hablarte de sectores. Yo creo que, vale, que cosas... Sectores, sí. que empresas individuales, o sea, todo lo que es inteligencia artificial está muy de moda y yo estoy invirtiendo Antes activamente. has dicho que no...
¿El qué? Que antes has dicho que no te gustaba invertir en cosas de moda, o que habías tenido errores invirtiendo en cosas que estaban de moda. Claro, pero ¿Consideras que la inteligencia artificial es una moda o ha llegado para quedarse? Yo creo hay que distinguir... O sea, porque hay gráficos que se ven de la evolución de los activos, de cualquier activo. O sea, esta típica campana de Gauss, ¿no? Que se ha visto con las criptomonedas, pero se vio hace siglos con las locomotoras, o sea, toda la evolución del ferrocarril o cuando llegaron los automóviles. Cada vez que hay como una revolución tecnológica, nosotros pensamos que hay una burbuja, pero en realidad es que estamos rodeados de, o sea, ¿cómo decir? Estamos muy sesgados, ¿no? Porque estamos viendo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero si nuestro entorno son gente que son inversores, es normal que todo el mundo invierta. Sí. Pero hay que mirar más allá. O sea, esto es lo que te dicen, ¿no? Cuando se decía, hablando de las criptomonedas, cuando el taxista o el peluquero te hable de ello, es que como ya es tarde, ¿no? O sea, es lo que... Pero no es peyorativo, es simplemente como que ya es mainstream, no, que todo el mundo todo el mundo habla de ello. Y sí, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero desde mi humilde punto de vista estamos todavía muy lejos de todo lo que se puede conseguir. Que eso no quita a que no haya empresas como Nvidia que necesiten respirar, no es sostenible el crecimiento que están teniendo. Sí, o sea, Nvidia, por ejemplo, forma parte de los índices, entonces cualquier persona que invierta en el S&P500 o en el Nasdaq ya va a tener ese tipo de acciones en cartera sin a lo mejor ser consciente de ellos, pero ya son accionistas. Lo que pasa es que en algunos casos pues te puede interesar reforzar, ¿no? Y yo en Nvidia, por ejemplo, reforcé. La gente me pregunta, ¿compro más o no? Pues es que depende de lo que busques y depende cómo de cerca quieras seguir, pero personalmente considero que hay mucho potencial. ¿Será Nvidia? ¿Será ASML? ¿Será esta o la otra? No lo sabemos, depende de las tarifas que comentábamos antes. Taiwán, por ejemplo, está intentando deslocalizar muchas empresas para llevárselas fuera de Taiwán o de China para que no les apliquen los aranceles, y muchas empresas son semiconductores, entonces habrá que ver qué ocurre con eso para ver cómo afecta a las empresas estadounidenses. Pero sí, o sea, hay que tener cuidado con las modas, pero si sabes subirte a la ola en el momento adecuado y salirte... A la buena, ¿no? Porque es eso. A la buena, claro. Y sobre todo con una buena gestión del riesgo, porque puedes llegar tarde, pero si tienes una buena gestión del riesgo, no pasa nada, perderás, pero perderás poco y habrás aprendido. A mí me gusta decir que yo nunca pierdo, yo o gano o aprendo, ¿no? Pero claro, tienes que sacar aprendizajes de los errores que cometes, si no vas a volver a hacer el mismo una y otra vez. Pero sí, o sea, las modas están bien, pero hay que pillarlas a tiempo. Pero sobre todo, más que modas, hay que entender en lo que se invierte. Si no entiendes, no inviertas por mucho que sea una moda. Eso es un básico, entender en qué se invierte. Hablando de oro, ¿vale? Si pasamos al oro, a plata también podemos hablar. ¿Cómo ves el futuro de los metales? Bueno, antes de eso, cuando tú inviertes en metales, haces metal físico, haces ETFs, haces mineras, que también lo podemos meter en el mismo saco. Sí, es lo que te decía antes. Para mí hay una parte que es como que no se toca, que es fondo de armario, guardado. Es físico, y eso no se toca. O sea, a veces refuerzo y compro más, pero vender, eso no se vende. Cuando hay momentos en los que quiero aprovechar la volatilidad o los movimientos más bruscos de los mercados, ahí obviamente pues paso ya por la bolsa, por ETFs. Y luego a mí las mineras me gustan bastante. Lo que pasa es que al final las mineras no estás invirtiendo en el metal. O sea, obviamente el precio del metal afecta al curso de la acción, pero no lo es todo. O sea, también está el desempeño de la empresa, la situación económica, el consejero delegado que no haga una locura y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, me gustan, sobre todo porque hay las empresas, todo lo que es las regalías, las royalties estas de la explotación, me parece muy interesante ese modelo de negocio, sobre todo si lo que quieres es obtener ingresos pasivos, entonces lo complemento, pero... O sea, son empresas del sector, pero para mí, cuando yo hago mi contabilidad, eso lo meto en el pilar de bolsa. Pero es cierto que son del metes del en bolsa, sí. las mineras. Sí, porque cuando entro a mi broker, están dentro del broker, ahí. Entonces para hacer el seguimiento, pero vamos, que si quieres ser purista se podría meter en el otro lado. No, yo, sí. De hecho, a ver, mucha gente las mete dentro. Para mí el oro, hay un punto de aparte, el oro que es el oro físico, la plata física, y después el resto. Para mí son cosas diferenciadas, pero sí que es verdad que muchísima gente las incluye en lo mismo. Entonces, ¿cómo ves el futuro del oro y de la plata? Pues lo que te digo, yo no sé si seguirá subiendo o bajando, pero sí que vivimos en un mundo en el que hay muchísima incertidumbre todavía a día de hoy, y no creo que se puede terminar esta guerra o la otra, pero surgirán nuevas cosas, y el oro yo creo que es algo necesario, al menos como... Es que, o sea, nosotros somos jóvenes, ¿no? Pero cuando hablas con nuestros padres, nuestros abuelos,
han vivido guerras. Y no es tan descabellado, o sea, incluso para la pequeña anécdota, yo tengo un piso en Serbia, ¿vale? Y entonces estuve en Serbia y cuando te cuentan, o sea, hubo una guerra hace 30 años, no es tanto, o sea, yo ya había nacido en aquel entonces y las personas que me estaban acompañando, que tenían mi edad, vivieron la guerra de pequeños, o sea, y el oro te lo puedes llevar a otro país, cosa que pues con otros activos no puedes hacerlo. Entonces, creo que la protección no tiene precio, y aunque estemos comprando, que nos puede parecer caro, no es que estemos comprando caro o barato, es que estamos comprando a un precio superior al precio que había antes, pero eso no quiere decir que no puedas ir subiendo y que tu protección no tenga un precio. Entonces, para mí no debería faltar en ninguna cartera, aunque tengas un perfil agresivo. Yo soy agresiva y debería estar. Tienes que tener también siempre un respaldo atrás, un seguro de algo. Y si lo comparamos con Bitcoin, ¿cómo ves esa comparativa oro-Bitcoin? Pues yo soy de la opinión de por qué elegir si puedes tener los dos. Vale. O sea, me preguntan, ¿tú crees que el Bitcoin puede llegar a ser un valor refugio como lo es el oro? A día de hoy, personalmente, no creo que el Bitcoin sea un valor refugio. Y te lo dice alguien que tiene un libro publicado sobre criptomonedas, que todo el mundo me dice, pues tú serás muy fan de las criptos. Sí lo soy, pero con conocimiento de causa. De nuevo, las criptomonedas no es que sean un saco, ¿no? Hay que distinguir. Entonces yo, el Bitcoin, creo en el potencial que tiene, pero no podemos comparar con el oro en términos de seguridad, ¿vale? O sea, luego tiene otras bondades que el oro no tiene. Te diría el anonimato, que todo esto discutible. Está cambiando. Te diría que se puede dividir infinitas veces. Pero luego eso, por ejemplo, también el hecho de que no lo tienes que guardar físicamente, aunque bueno, también con las billeteras frías, en cierta medida, tienes también una preocupación como lo puedes tener con el oro. Lo dicho, por mí, compatibles, porque uno te da esa tranquilidad y esa protección cuando los mercados, sobre todo la renta variable, va mal, ¿no? Lo que se conoce en inglés como el flight to safety, es decir, cuando hay miedo en los mercados, la gente va a los activos más seguros. ¿Cuáles? Bueno, primero los bonos, pero ya no hay tanta confianza en los bonos como había anteriormente. Entonces, ¿dónde va la gente? Al oro. Pero por otro lado, las criptomonedas, el Bitcoin sobre todo, las rentabilidades explosivas que te puede dar, el oro no te las puede dar. Ojo, en los últimos 12 meses nos ha sorprendido a todos. Es que se ha sorprendido. Del Bitcoin te lo puedes esperar que haga eso. Claro, del oro nadie lo esperaba. Pero históricamente las rentabilidades que ha dado el oro ahora no es lo habitual. Entonces yo creo que una buena combinación, el porcentaje a repartir entre las dos depende del perfil de cada persona. Una persona con un perfil más agresivo que pueda invertir un porcentaje mayor en Bitcoin y algo menor en oro, pero que no lo deje de lado porque le puede venir bien. Muchas gracias, Andrea. La verdad que muy bien. Ya para terminar, alguien que está luchando por conseguir la libertad financiera, ¿qué le recomendarías? Pues yo creo que crean sus sueños, que luche por ellos, y que no es fácil, el camino hacia la libertad financiera no es ni rápido ni sencillo. Y yo siempre digo que si pones todo tu foco, empeño y motivación, lo puedes conseguir. Eso pasa por tener disciplina, no dejarse llevar por el ruido de mercado, pero sobre todo eso, el creer que puedes, porque muchas veces nos han cortado las alas, ¿no? Diciendo, no, pues tienes que seguir esta rutina, hacer esto y lo otro. Pero si piensas fuera de la caja, puedes conseguir tantas cosas, y no solo ya para ti, sino para toda la gente de tu entorno, que es muy bonito y merece la pena luchar por los sueños. Pues muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos hoy aquí. Ha sido un placer enorme y nada, te seguimos viendo en tus vídeos en YouTube para que nos sigas explicando y comentando sobre los mercados financieros. Pues muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena también por vuestro canal, que es súper interesante y muy enriquecedor también. Espero que hayáis disfrutado con este interesantísimo episodio y nos vemos en el siguiente. Como siempre, Más allá del oro. Síguenos.